Estimados estudiantes, un gusto saludarles. En esta presentación vamos a ver lo que es la simbología para el diseño de los circuitos neumáticos hidráulicos. Sean ustedes bienvenidos. Nosotros como agenda, tenemos lo que es la introducción, unidad de mantenimiento, actuadores, válvulas, accionadores, conexiones, bombas y motores, que es fundamental estos elementos para realizar un excelente diseño y circuito neumático. A continuación, como introducción, tenemos tanto la tecnología neumática como la hidráulica se fundamentan en la implementación de una energía liberada por un fluido a presión, en este caso para la neumática va a ser aire, para desplazar diversos recursos y o mecanismos, además denominados actuadores. Como sabemos que los actuadores, nosotros les llamamos actuadores a los cilindros neumáticos, por medio del trabajo de preaccionamientos y que hacen los actuadores hagan su trabajo y captadores, que ofrecen la información del estado de los actuadores. Esto sería como introducción a lo que es la simbología y posteriormente al diseño de circuitos neumáticos. Continuando con la presentación, ahorita tenemos lo que es la unidad de mantenimiento. ¿Qué es la unidad de mantenimiento? La unidad de mantenimiento es un elemento muy necesario para el diseño de los circuitos. La unidad de mantenimiento sirve para purificar el aire, ajustar la presión, añadir una fina neblina de aceite, en este caso lubricar, y así la unidad de mantenimiento aumenta considerable la seguridad de la seguridad de funcionamiento. ¿Qué logramos con esto? Como su definición dice, nos ayuda a purificar el aire para que posteriormente, a lo largo de su uso, los demás componentes no sufran un defecto. Entonces, ya que el aire comprimido 100% no es limpio y es necesario que los elementos también tengan una fina lubricación para que no ocurra lo que es la condensación del aire en los elementos. Bueno, consiguiente a esto, nosotros podemos ver en la parte inferior cómo es una unidad de mantenimiento en la vida real, ¿no? En físico. Entonces, esta unidad de mantenimiento se divide en partes, o podemos ver la parte 1, es el accionamiento del elemento. Número 2 es el filtro o separador de agua, ya que como les había mencionado, este aire tiende a condensarse. ¿Qué quiere decir esto? Que existe en un cierto punto donde va a gotear agua. Entonces, esta unidad de mantenimiento absorbe esa agua y posteriormente es eliminado. Como punto 3, nosotros tenemos el regulador de presión que nos ayuda a bajar la presión en el caso de que el compresor sea un compresor nuevo. El aire lo envía con una presión muy alta y es perjudicial para los elementos. Nosotros podemos observar esta presión en el elemento 4, que tenemos un manómetro. Y por último, el número 5, que en este caso va a ser el lubricador. De la misma manera, es muy importante incorporar este elemento al momento de realizar las simulaciones en el software FluidSim. Más que nada, más que en el software, es muy importante que ustedes tengan conocimiento que existe este elemento, y en cualquier instalación en la vida real es muy importante incorporar la unidad de mantenimiento, ya que si es que no se incorpora en una vida real, en la vida real, o sea, en la práctica, es perjudicial para los elementos consiguientes a partir del compresor, ya que en un futuro o a la larga de su uso puede dañar los elementos. Entonces es muy importante. En el software FluidSim no es muy importante, pero es necesario saber cuál es su símbolo,
En este caso, nosotros tenemos dos tipos de símbolos, el símbolo detallado y el símbolo simplificado. En el software, en el FluidSim, nosotros vamos a tener lo que es el símbolo simplificado. Entonces nosotros ya simplemente ya contamos con el símbolo simplificado, no es necesario armarle como el símbolo detallado. Entonces así a su vez nosotros tenemos en el símbolo simplificado todas las partes que vimos anteriormente de la unidad de mantenimiento, ya sea su accionamiento, su lubricador, tenemos el regulador de presión y tenemos el manómetro. Entonces todo este elemento nosotros vamos a encontrar en el simulador FluidSim. A continuación vemos los elementos muy importantes para que sea eficaz el diseño de los circuitos neumáticos, que son los actuadores. Los actuadores neumáticos son mecanismos que convierten la energía del aire comprimido en trabajo mecánico. Básicamente, ¿qué es lo que realiza este tipo de actuador? Este tipo de actuador realiza la salida y el ingreso de su vástago. El vástago, como podemos ver aquí, es el cilindro interno que se encuentra en todo el actuador. Este cilindro se llama vástago. Entonces, el vástago es el que permite el que va a funcionar con el ingreso del aire. ¿Ya? Dentro de ellos existen dos tipos fundamentales de actuadores, a su vez el cilindro de simple efecto y el de doble efecto. En este momento estamos viendo cómo es el cilindro de doble efecto. En la parte de arriba nosotros vemos el cilindro de simple efecto. ¿Qué quiere decir el simple efecto? Que solo va a tener un ingreso de aire. Solo por un lado va a ingresar aire y se va a regresar, este vástago va a regresar por mediante un resorte que va a tener en esta parte de aquí. No sé si ven donde están estos círculos. Dice resorte de retorno. Entonces, en el cilindro de simple efecto, el elemento importante, un elemento muy importante, va a ser el resorte que se encuentra en la parte fuera del vástago, en esta parte de aquí, ya que este resorte va a permitir que el vástago retorne. Entonces, de esta manera, ingresa aire, empuja el resorte y en el momento que quiere regresar, el resorte vuelve a su estado inicial y regresa el vástago. A su vez, muy diferente el cilindro de doble efecto. Como podemos ver, el cilindro de doble efecto no contiene resorte. Se regresa porque tiene dos tomas de aire. Por eso su nombre de doble efecto, porque tiene dos tomas de aire. El aire que ingresa empuja el vástago y el otro aire que ingresa lo regresa el vástago a su posición inicial. En este caso, los símbolos para diseñar los circuitos, tenemos estos dos símbolos, vamos a encontrar en los simuladores. El de la izquierda es simple efecto y el de la derecha es doble efecto. Listo, en este momento vamos a ver lo que son las válvulas. Las válvulas neumáticas son dispositivos que dirigen y regulan el aire comprimido. Gobiernan la salida y entrada y el cierre o habilitación de la dirección, la presión y el caudal del aire comprimido. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros mediante las válvulas, nosotros vamos a controlar el flujo de aire hacia los cilindros. Nosotros debemos de configurar la válvula para nuestro diseño. Nosotros debemos de tener el criterio de condicionar o configurar la válvula para que nos pueda servir para el diseño. Para seleccionar una válvula neumática hay que considerar los siguientes aspectos. Número de vías. De esta forma llamaremos al número de orificios controlados en la válvula, exceptuando los de pilotaje. Podemos así tener de 2, 3, 4 o 5 o más vías. No es posible tener menos de 2 vías. Lo de las vías vamos a ver un poco más adelante. En este caso nosotros vamos a ver una válvula de una posición
de 2 posiciones y de 3 posiciones. Esas son las válvulas más usadas para la simulación en FluidSim. Una vez que nosotros ya hayamos tenido el conocimiento de las posiciones de una válvula, solo vamos a ver las posiciones, es el número de posiciones estables del elemento de distribución. Pueden tener válvulas de 2, 3, 4 o más posiciones. No es posible el número de menos de 2 posiciones. Por ejemplo, nosotros tenemos en este caso, tenemos una válvula de 2 vías, 2 posiciones. En este caso tenemos la posición 1, posición 2 porque son 2 cuadros. En el caso de abajo nosotros tenemos la válvula 5-3, quiere decir 3 posiciones, 5 vías. ¿Qué quiere decir las vías? Las vías son el ingreso y la salida del aire. Entonces, regresando al ejemplo de arriba, nosotros tenemos 2 cuadraditos, 2 posiciones. 2 líneas, 2 vías. En este caso se llamaría una válvula 2-2. En el ejemplo de abajo tenemos una válvula 3-2, quiere decir 2 cuadros, 2 posiciones. Y tenemos 3 líneas, son 3 vías. Esta válvula es válvula de 3 vías, 2 posiciones. De la misma manera, en el último ejemplo, tenemos una válvula 4-2. Quiere decir 2 posiciones, 4 vías. Sería una de ingreso del aire y 2 salidas de aire. A su vez, nos dice que las líneas representan los ductos internos de la válvula. Como les había mencionado en el ejemplo en una válvula 4-2, quiere decir 4 vías, 2 posiciones, las 4 vías nos refiere que tenemos una entrada de aire y 2 de salida. Entonces, las líneas representadas, los conductos internos de la válvula, las flechas en el sentido exclusivo o prioritario de la circulación del fluido. ¿Qué quiere decir? Si es que la flecha tenemos hacia arriba, quiere decir que el ingreso es de abajo y la salida de aire es de abajo hacia arriba. Las posiciones de cierre dentro de las casillas se representan mediante las líneas transversales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros vemos que una válvula tiene este símbolo de aquí, quiere decir que por aquí no puede ingresar aire. ¿Ya? En el momento de que nosotros nos coincide la entrada de aire, estas líneas horizontales no nos permiten que pase el aire o que la válvula tenga una salida de aire. La posición u otras posiciones se obtienen desplazando lateralmente los cuadros hasta que las conexiones coincidan. En el momento de que nosotros vamos a simular en el FluidSim, el accionamiento de una válvula es como que la válvula le desplazan de izquierda a derecha. Entonces, nosotros podemos ver la posición A. Esta es una válvula 4-2. Nosotros tenemos en la posición A, quiere decir que la válvula está cerrada. Cuando nosotros le accionamos o le mandamos a correr al simulador o se le simula, la válvula automáticamente para accionarse se va a desplazar de izquierda a derecha. En este momento, en la posición B, se mueve la válvula de izquierda a derecha permitiendo el flujo de aire. Entonces, para eso nos sirve conocer las diferentes vías que existen en las válvulas. Entonces, una válvula siempre se va a desplazar de izquierda a derecha. En el caso de que tenga, en este caso es una válvula 4-2, que tenga 2 posiciones. Más adelante vamos a ver una válvula que tenga 3 posiciones, que en ese tipo de válvulas se va a desplazar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Como les había mencionado, en el caso de las válvulas de 3 posiciones, la posición del medio siempre va a ser la de reposo. Entonces,
una vez de que nosotros ya desarrollemos o tengamos dibujado el circuito, nosotros vamos a dibujar de esta forma. Entonces, vamos a dibujar en la posición 0. Una vez que le mandamos a simular o que ya le mandamos a correr el circuito, dependiendo de nuestra configuración, se va a mover de 0 a A o de 0 a B. Entonces eso tenemos que tomar en cuenta más que nada en las válvulas de 3 posiciones. Ahora vamos a ver lo que son los accionamientos. Las válvulas es necesario que sean accionadas de diferentes maneras. Incluso pueden accionarse de manera distinta y en un de izquierda a derecha. El accionamiento puede ser manual, mecánico, neumático o eléctrico. En este caso nosotros tenemos un pequeño cuadro donde podemos ver el accionamiento manual. Tenemos como ejemplo el accionamiento general, el pulsador o botón, la palanca de enclavamiento y el pedal. El más usado o por lo general es el pulsador o botón, que corre entre los accionamientos manuales más importantes. A su vez nosotros tenemos los accionamientos mecánicos, retorno por muelle o resorte. Este se ocupa mucho, centrado por muelle, quiere decir resorte a ambos lados, y el accionamiento por rodillo. El accionamiento por rodillo es muy característico para los circuitos que nosotros queramos hacerle automático. Es muy usado el accionamiento de rodillo. En el ejemplo que está en el aula virtual, que es el circuito A más, B más, A menos, B menos, ese tiene un accionamiento de rodillo. El accionamiento neumático directo tiene esta forma y el accionamiento neumático indirecto tiene de esta forma. De igual manera, en el circuito que está en el aula virtual, hay dos válvulas que están con accionamiento neumático directo. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento que reciba aire, automáticamente se va a abrir o va a accionar la válvula con este elemento de accionamiento neumático. Bueno, nosotros tenemos aquí un ejemplo de una válvula 4.2 por accionamiento manual, con pulsador y con un retorno de muelle. Nos podemos dar cuenta, es una válvula 4.2. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2, 3 y 4 vías. Y tiene dos posiciones. Tiene un retorno por muelle o por resorte en la parte derecha y tiene un accionamiento manual o un accionamiento manual de botón en la parte izquierda. En el siguiente ejemplo también nos encontramos con una válvula 5.3 con accionamiento neumático directo y retorno por muelle lado a lado. Podemos ver, es una válvula 5 porque tiene 5 vías, 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 3 posiciones, accionamiento neumático por estos accionamientos neumáticos a cada lado y tiene retorno por muelle o resorte a ambos lados. Bueno, es muy importante también saber las conexiones que tiene el armado de un circuito neumático. Las conexiones automáticas son elementos periféricos que tienen la función de interconectar los elementos principales de los circuitos neumáticos. En este caso tenemos, por ejemplo, unión de tuberías, cruce de tuberías, las mangueras, que son importantes para la conducción de aire, y los escapes y los silenciadores. Estos escapes silenciadores, estos son los que se conectan a las válvulas para que tenga los escapes de aire y en este caso también silenciadores, ya que una desventaja de la neumática, como habíamos visto, es
que es muy ruidoso. Entonces es necesario que exista un silenciador. Así como los actuadores y las válvulas, las conexiones más representativas que nosotros podemos ver en el simulador, nosotros tenemos la unión de tuberías, cruce de tuberías, la manguera, el silenciador, los escapes sin rosca, el escape con rosca y el retorno al tanque. Estas son conexiones que a partir del silenciador y los escapes, estos elementos van acondicionados a las válvulas. Y lo que es unión en tuberías y cruce de tuberías, la manguera, son elementos que permiten la conexión entre válvulas y actuadores y viceversa. A continuación nosotros vamos a ver la funcionalidad de los motores neumáticos o motor de aire comprimido. Este motor es un tipo de motor que realiza un trabajo mecánico de expansión de aire comprimido. ¿Qué quiere decir esto? Este motor neumático contiene dos válvulas, una de entrada y otra de salida, que permite comprimir el aire y que permite desplazar el aire a su vez, ya sea por las mangueras o por los ductos o por los conductos. Entonces este tipo de motor es muy usado porque es relativamente pequeño, ya que las presiones para la parte neumática no son muy grandes. Entonces este tipo de motores es esencialmente de uso para armar los circuitos neumáticos. Estos motores se ven bastante en lo que es en el apartado de la odontología, ya que no necesita presiones altas para las herramientas que se usan. De la misma forma como los otros elementos, ¿no? En la simbología de Fluid Sim o en la simbología en general de la neumática, nosotros tenemos este tipo de motores conexiones. Este símbolo es de motor de un solo giro, motor de doble sentido de giro y motor de medio giro. El motor de un solo giro quiere decir que gira bien o bien antihorario o horario. El motor de sentido doble o de doble sentido de giro, el que nos permite mediante configuración que el motor gire horario o antihorario. A diferencia del motor de medio giro, que es muy visto, muy usado en las plumas de los carros. En las plumas de los carros tiene este elemento, que solo gira o da la vuelta a media revolución. Eso ha sido todo, queridos estudiantes, por esta presentación de simbología neumática. Muchas gracias.